Hola, bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy tenemos una mesa de discusión sobre los niños en el país, la definición de los niños, quiénes son, cómo se conforma el concepto de niño en el país. Vamos a dar inicio a esta mesa escuchando la voz de los niños. Vamos a ver unas grabaciones que tenemos a las respuestas de niños a la pregunta de qué te gusta más del lugar donde vives, para entonces regresar e iniciar nuestro primer tema de discusión. A mí me gusta mi localidad porque me gusta el color verde de los árboles que hay ahí, porque vivo cerca de un cerro que se llama La Herradura. La tranquilidad que hay en mi hogar. Hay personas, familia, y así las personas te tratan muy bien, así vienes, les dices, ¿me puede dar un vasito de agua? Y si no te dicen, no, tienes que pagarme $1, si no te lo dan. Los árboles frutales que podemos ir a arrancarles las frutas. Es que está de bajadita, entonces si hay alguna inundación, pues mi casa no se inunda porque está de bajadita. Es que están muy limpias las calles, muy bien trazadas y está seguro, no hay mucha delincuencia. Son los ríos del monte. A mí me gustan mucho los parques porque luego voy ahí los domingos y me la paso muy bien. Bueno, quisiera referir a las respuestas de los niños. Escuchamos la voz de los niños y niñas. En el periodo de que yo estudio, basado básicamente en documentos, sea de documentos escritos, impresos, no escuchamos la voz o no encontramos la escritura de los niños. Tampoco encontramos sus opiniones. Encuentro y los documentos nos indican qué piensa el gobierno de los niños, qué piensan los padres de familia. Menos oportunidades de conocer los padres de familia, pero sí hay, especialmente en los pueblos de indios, donde con el aumento en las escuelas a final del siglo XVIII participan los gobernantes indígenas de los pueblos para decir lo que están de acuerdo y no con el maestro. Entonces hay un poco más de voz de los gobernantes indígenas de los padres de familia en las ciudades. De 4 décadas para acá, el tema de la niñez se ha vuelto un tema fundamental. Es decir, la renovación historiográfica trajo como consecuencia el descubrimiento de distintos actores que no habían sido tomados en consideración por la historia, entre ellos los niños y las mujeres, por ejemplo. El acceso a la educación o a la escuela prácticamente era muy limitada. Vamos a encontrar ya una producción de niños y de niñas a finales del siglo XIX, cuando ya está generalizada la educación pública. Sin embargo, a través de las memorias de los intelectuales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, empiezan precisamente todas sus memorias reivindicando su infancia. Y entonces eso empieza a plantear un problema de una nueva sensibilidad y de un espacio específico para la niñez. También parte del problema es que cuando hablamos de infancia no nos estamos refiriendo tampoco a una categoría muy sencilla. Lo que algunos sociólogos señalan es que la infancia es en realidad una construcción social e histórica, y que tendríamos que hablar más de infancias, que ha cambiado mucho el rol de lo que consideramos niños y niñas a lo largo de la historia y de acuerdo al contexto en el que se ubican. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la infancia indígena, incluso triqui, a la mazagua o a cada uno de los diferentes pueblos indígenas, y cómo este rol se ha transformado a lo largo de la historia. Por ejemplo, que la infancia en Iztapalapa o la infancia en Ciudad Juárez, que aunque comparten un mismo momento histórico, tienen un contexto que hace que su rol sea muy distinto dentro de la sociedad. La demografía, ¿qué nos dice? ¿Qué porcentaje del país son niños? ¿36%? ¿38%? Sí, ¿40%? 36% de la población, de acuerdo a un estudio que publicó la Red por los Derechos de la Infancia en diciembre del año pasado, que recupera las estadísticas más recientes. Es aproximadamente 1/3 de la población que hay en este momento. Somos 106 millones de mexicanos y mexicanas, y más o menos 1/3 correspondería.
y también tenemos que hacer muchas reflexiones sobre este concepto generalizado que tenemos de infancia y conocer las diferentes infancias que pueden existir, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque las circunstancias que definen esas infancias son muy diferentes. Y es muy importante que educadores, pedagogos, medios de la comunicación y la sociedad en general nos dediquemos a reflexionar sobre esta infancia y sobre quién es el niño. Tradicionalmente al niño se le ha considerado como un adulto en potencia y creo que ese ha sido uno de los graves problemas que tenemos en nuestra construcción de la infancia, porque se habla como las semillas del futuro, los ciudadanos del futuro, el futuro del planeta, el futuro del país, y se nos olvida que los niños en realidad son ciudadanos del presente, son seres del presente, son seres humanos completos desde que nacen, integrales desde que nacen, y no son seres en procesos de convertirse en seres humanos, en procesos de convertirse en adultos. Tenemos que sentarnos como sociedad, diputados, senadores, presidente y todos maestros, los padres, maestros, a reflexionar sobre nuestra diminuta concepción del niño. Para mí la infancia es un tema de seguridad nacional. Una infancia descuidada te genera un tejido social que se está degradando como el que estamos viendo ahora. Una infancia cuidada te da un tejido social muy fuerte. La educación a veces está más preocupada por pensar cómo les enseñan a los niños que entender más a la infancia. Y yo creo que esto provoca que haya no solamente una invisibilidad, sino que se fortalezca un mundo que se construyó históricamente en la mayor parte de las sociedades, que es un mundo adultocéntrico. Es un mundo en donde lo que es importante, no solamente es esta idea de que vales por lo que vas a hacer en el futuro, sino que al ser adulto, entonces tienes todo el poder de tomar decisiones sobre la vida de niños y niñas, siempre excluyendo sus opiniones, su participación. Quienes están investigando, curiosamente, los pensamientos de la infancia son los mercadólogos, que están buscando qué productos alimenticios, qué tipo de... cómo verlos como consumidores potenciales, no solamente potenciales, en este momento tienen un gran rol de consumo. Y los padres van detrás de eso y las políticas públicas realmente están detenidas en ese sentido. Entonces, es necesario incrementar la contribución de los otros actores sociales a través de políticas públicas que inviertan incluso en la investigación para conocer la situación de estas infancias invisibles. Y siempre las soluciones que se buscan para niños y niñas son soluciones que se buscan sin niños y niñas. Es decir, en su beneficio, pero no con su contribución, no con su participación. Sí, que juegan el rol de un adulto, supuestamente tomando una decisión que nadie escucha y no están en realidad decidiendo nada, que creo que es una burla, pues mejor no tomarlo como tal. Los niños no nada más son seres racionales que van a la escuela a aprender matemáticas, español y ciencias, sino que tienen muchos potenciales, muchas dimensiones que tienen que ser desarrolladas y nutridas por nosotros. Son seres éticos, son seres creadores, son seres trascendentes, son seres históricos, son seres que generan futuro con las decisiones que toman ahora, y en la medida en que nosotros podamos concebirlos en todas sus dimensiones y en todo su potencial, es en la medida que tanto en escuelas como más allá de las escuelas podremos generar políticas públicas y programas y proyectos en donde los niños se vuelvan realmente contribuidores. Creo que una parte esencial que tenemos que rescatar de la infancia es que los niños no tienen que esperar a ser adultos para poder contribuir con su sociedad y para poder transformarla y construir junto con otros una sociedad mejor. Y eso puede ser desde acciones muy inmediatas en su salón de clases, en su escuela, con su familia, hasta contribuciones a partir de reflexiones con la construcción con otros que trasciendan y que permeen las paredes de la escuela y permeen las paredes de los institutos para llegar más allá y entonces participen realmente en la construcción de esta sociedad, de este tejido social que es muy urgente construir en nuestro país. La obligación del Estado, con todas sus representaciones, es fomentar políticas públicas para que esto pueda ejercerse y romper el miedo terrible que tenemos de perder el control sobre niños y niñas. Muy bien. Dorothy. Pues yo creo que por la historia podemos ir buscando no solo en la escuela, sino en la sociedad, sino en los libros que se van produciendo, en los catecismos políticos,
la actitud no solamente del gobierno, sino de diferentes grupos. La participación de los padres de familia, no muy grande, pero se va aumentando con la independencia, la participación de las quejas a los ayuntamientos, y de no solo pensar que vamos de una educación tradicional, elitista, a la educación gratuita, laica y obligatoria. Eso es la meta que una sociedad quiso en cierto minuto, pero no es lo que eran las ideas de diferentes grupos en diferentes tiempos, y tenemos que tener paciencia con grupos, tradiciones, familias, gobiernos locales que no compartan lo que nosotros pensamos hoy en día, y ver qué hicieron ellos con sus propios objetivos y sus propias tradiciones. Muy bien. Antonio. Yo creo que hay que repensar nuestra propia construcción de la niñez. Es decir, es fundamental repensar lo que ha sido y cómo hemos concebido la niñez, porque la niñez ha estado. Ya podemos poner casos o ejemplos a nivel histórico, y yo me acuerdo que en los años 20 y 30 fue una gran participación que promovió la sociedad mexicana, y junto con ella el acompañamiento del Estado mexicano en su construcción. Hay muchísimas experiencias de participación de niños en proyectos y experimentos de construcción de nuevas instituciones. Yo creo que la historia permitiría precisamente, a través de esta nueva mirada sobre la niñez, rescatar estas experiencias y ponerlas, precisamente divulgarlas en la sociedad, para que veamos y hacer más visibles esta idea de la niñez. Y no temerle a la niñez tampoco. Tenemos que romper con otro concepto de que hay que cuidarla de cualquier cosa, porque si no se puede pervertir o degenerar, como se habla en el siglo XIX. Creo que esas son preocupaciones que como adultos debemos de tener y de repensar para pensar en el futuro de la niñez. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que la conclusión general es la importancia de la participación de los niños, de romper el cerco, de tenerlos aislados, de incorporarlos, de construir la sociedad, el tejido social, el país que llamamos México, todos juntos y no dejando un 30% fuera. Y las políticas públicas que se necesitan precisamente para replantear esta construcción de niñez y apoyar y empujar porque se puedan integrar los niños en la participación. Creo que ha sido un debate enriquecedor. Muchísimas gracias por estar aquí en Discutamos México.